Tertulia literaria de jóvenes estudiantes, realizada por alumnos de Soibach del Colegio Blanca de Castilla de Burgos. Nuevamente con todos vosotros en esta tertulia juvenil, una tertulia que hoy tiene como protagonista el libro El ferrocarril subterráneo de Colson Whitehead. Vamos a hablar con alumnos, como siempre, del Colegio Blanca de Castilla. En este caso, 4 alumnos de la ESO se llaman o responden a los nombres de Berta, Marta y Diego. Queríamos que vosotros hablarais un poquito del libro, ese ferrocarril subterráneo. Aspectos que yo destacaría, pues es un premio Pulitzer y luego habla de asuntos que seguro que vosotros como contexto histórico, la esclavitud de América durante el siglo XIX, no voy a decir aquello de la cabaña del tío Tom, pero bueno, podíamos ir en esa línea. Aparece en los estados americanos del sur, donde se defendía la esclavitud frente a los estados del norte que eran abolicionistas. La primera pregunta para cualquiera de vosotros es: ¿qué impresión os ha causado el libro? A mí me ha parecido un libro muy interesante, ya que es la protagonista, que se llama Cora, se supera continuamente hasta llegar a la libertad, que es el objetivo. Y yo creo que a pesar de los obstáculos que se te pongan en la vida, si realmente quieres algo, lo logras. A mí me ha parecido un libro muy impactante porque podemos ver cómo una persona, por conseguir lo que quiere, supera muchísimos obstáculos, al igual que ha dicho Berta, y todos luchaban por un mismo objetivo, que era conseguir la libertad de uno mismo. Es, como ya han dicho mis compañeras, un camino constante hacia la libertad. En estos tiempos tan difíciles en los que América estaba sumergida en la esclavitud y el racismo extremo hacia el hombre negro, es un ejemplo a seguir, aparte de que en estos tiempos también el racismo tiene un papel muy importante. Decíais como estructura del libro que es un viaje a la libertad, pero me figuró que además habéis hablado de Cora, que es la protagonista. Que un poco la idea, ¿podéis explicar el argumento, por decirlo de alguna forma, de este libro? Cora, con tan solo 12 años, era una esclava que estaba en una plantación y, como ha dicho antes, era muy duro. Entonces tuvo la idea de huir con un amigo suyo llamado César a distintos estados. Empezó a Carolina del Sur y luego a Carolina del Norte hasta finalmente llegar a la libertad. Y para huir tenías que tener mucha voluntad y no me puedo imaginar cómo lo tendría que pasar como para arriesgarse la vida. Al igual que ha dicho Berta, era una larga historia y tienen que tener mucha fuerza de voluntad para dejarlo todo y conseguir la libertad. Y fue muy duro para todos, porque abandonaron a sus familiares, pero por conseguir lo que ellos quisieron, hicieron lo que quisieron. Ella estaba dentro de una plantación de algodón, de la cual su madre también había estado. Su madre consiguió salir de ella y Cora también, mediante ayudas y así, estaba en Georgia, en la plantación, y logró pasar a los estados del norte, que eran los que no permitían la esclavitud, o sea, los estados libres. Sí, los estados que querían abolir, mejor dicho, los estados que querían abolir la esclavitud. Sí, ha habido al respecto bastantes películas, últimamente que hablan de eso mismo, ¿no? De gente que se quiere, desde Kunta Kinte hasta otra serie de películas, de ese músico que es raptado, que luego tiene que escapar. ¿Qué significado, qué os ha parecido o qué podía significar en su momento lo de la esclavitud? ¿Creéis que ahora, aunque sea de otra forma, también existe esa esclavitud? Sí, actualmente está vigente porque hace unas semanas en Libia se dio el caso de que había esclavos que se estaban vendiendo, y también cuando la llegada de los inmigrantes y así, pues es de otra forma, pero no se ve con la misma manera. No les vemos de la misma manera, que al igual que una persona que ha estado todo el tiempo en un mismo país, no se les trata igual que a los demás, aunque no tendría por qué ser así porque todos somos iguales.
Sí, últimamente en Estados Unidos ha habido algún problema con los supremacistas, estos blancos que se consideran, bueno, superiores a los negros. Quizás un poco la llegada de Donald Trump con respecto a Barack Obama, pues ha podido ser ese revulsivo que necesitaban estos supremacistas para decir, seguimos siendo nosotros, el resto son inferiores. Totalmente. Además, ha habido muchos días que nos hemos despertado con noticias de policías que mataban a negros sin motivo y el racismo está muy vigente en nuestra sociedad. El muro que ha plantado Donald Trump en México es una lucha constante contra la que hay que seguir al pie del cañón. Sí, pero se ha dicho que, por ejemplo, los españoles no somos racistas, pero claro, también podemos decir eso de porque no tenemos negros, ¿no? Si hubiera negros aquí en España, a lo mejor podía darse una situación parecida. Sí, cuando vienen los inmigrantes, por ejemplo. Los inmigrantes se dan muchos casos de personas que no les aceptan. O sea, ahora, por ejemplo, con el caso de que han llegado inmigrantes a toda Europa y España ha sido el país que menos refugiados ha acogido. Bueno, de hecho, hubo hace poco unas noticias de que a unos emigrantes, como no había sitio donde alojarles, les alojaron en una cárcel, en una prisión. Sí que es cierto que con las puertas, vamos a decir, abiertas, pero no nos engañemos, era una cárcel, ¿no? Sí, no deja de ser, pues eso, el racismo. No esclavitud, como lo que estamos tratando en este libro, pero sí un tema de racismo que no deja de Bueno, en el libro sale una familia de blancos o algunos que acogen a estos negritos, entre comillas, que quieren huir, como son Cora y como es César. También hay que ver la situación en la que se encontraba esta gente por defenderles. Hay que ver también la situación que puede tener ahora cualquiera que quiera acoger a una familia de refugiados. Sobre mi punto de vista, son auténticos héroes, ya que juegan su vida por intentar salvar a una persona que está en la esclavitud, y me parece injusto que sean matados, como esta familia que les ahorcaron. Y yo creo que es algo horroroso, ya que no hacen nada malo y son matados sin ninguna razón. Yo creo que hay que tener mucha fuerza de voluntad para acoger a alguien sabiendo todo el riesgo que supone esto. Y me parece muy bien que haya gente que sacrifique su vida por ayudar a los demás. El libro está lleno de héroes anónimos, ¿no? Por ejemplo, desde el ferrocarril subterráneo, que es la metáfora incluida en este libro, que está en el que los blancos, personas, héroes anónimos totalmente, se juegan la vida por construir un ferrocarril para dar escape a los negros. O cazadores cazando cazadores de esclavos, valga la redundancia, en la que también se siguen jugando la vida por mantener sus principios, por seguir esa lucha contra la esclavitud. Hay una frase que sí que me gustaría que comentarais. Todo el mundo sabía que los negros no tenían cumpleaños. Los negros, cuando estaban en manos de la esclavitud, perdían totalmente su identidad y no sabían ni cuándo habían nacido ni nada. Es decir, no tenían identidad. Estaban sin identidad y nadie sabía, ni ellos mismos sabían ni de dónde habían procedido ni nada. Y llegaba un punto que estaban todos así, no sabían casi ni de dónde venían ni nada. La ausencia total de identidad. Bueno, pues simplemente recomendación. ¿Creéis que el libro hay que leerlo? ¿Qué características tiene? ¿Qué valores habéis encontrado en el mismo? Totalmente. Es recomendable porque es un libro muy duro para relatar la historia, un pasado totalmente negro de la historia de los Estados Unidos y el mundo en general. Es un relato durísimo, muy imaginativo, da rienda suelta a la imaginación también en muchos aspectos, y ese viaje hacia la libertad que intentan perseguir por muchas cosas que se les pongan en el camino. Yo este libro sí que le recomiendo porque muchas veces no somos conscientes de lo que ha ocurrido o de lo que pasa, y es un libro muy duro, aunque yo creo que sí que tendría que leérselo a la gente y así ser conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. Es muy realista y yo creo que todos nos tenemos que concienciar lo que ha pasado, la gente que le ha pasado tan mal en América y cómo todavía sigue vigente. Si queréis añadir alguna cosa más, ahora es el momento, vaya.
Pues también destacar en un fragmento del libro se hablaba de como una comunidad de personas que alojaban a esclavos, en la cual había un dilema constante que era aceptar a más negros o no. Ese dilema se basa en que yo soy negro, ya me han admitido y no quiero, o sea, yo ya estoy libre, o vamos a ayudar a más negros. Eso es un tema muy importante en este libro, muy sobrecogedor también. Yo quería recalcar una frase que me llamó la atención, que era la de hemos conseguido lo imposible, que esta frase se la decía a Cora, la protagonista, Caesar, su amigo con el que huyó, y me llamó mucho la atención porque como una persona luchó por lo que quiso hasta conseguirlo y pudieron conseguir algo que en un principio no creían que iba a ocurrir. Y yo quiero destacar pues que hace unas semanas el autor de este libro fue a Página 2 de Radio Televisión Española, en el que habló sobre este libro y pues habló sobre que su familia también había sido esclava y que espera que el mundo avance, aunque con Donald Trump en la Casa Blanca pues ha ido pasos hacia atrás. Y me parece que justo vayamos a hablar de este libro y él vaya a hablar sobre en este programa, pues me llamó la atención. Es un libro que, como anécdota, podríamos recalcar que Barack Obama lo tenía en su lista de libros que tenía que leer para este verano. Bueno, pues sí, lo que pasa es que muchas veces cuando un político dice que quiere leer un libro, dices, pues voy a hacer todo lo contrario de lo que digan, pero bueno, eso tampoco tiene que ver nada, ¿eh? Pero bueno, gracias a Berta, Marta, Diego, alumnos de cuarto de la ESO del Colegio Blanca de Castilla, por habernos en esta tertulia, pues eso, juvenil, haber comentado un poquito, en este caso, el libro El ferrocarril subterráneo. Para la próxima ocasión nos vamos a ir a los clásicos. Qué mejor que a Sófocles, Edipo y Electra. Y ya saben, si quieren volver a escuchar o tener más conocimiento, más noticias, más aspectos relacionados con este programa, en la página web de hijasdejesusburgos.com, Colegio Blanca de Castilla, allí habrá más información. Hasta pronto, hasta luego. Han escuchado la tertulia literaria de jóvenes estudiantes que han realizado los alumnos de ESO y Bach del Colegio Blanca de Castilla de Burgos.